Vamos a hablar ahora con el emergenciólogo y presidente del colegio o de la Asociación de Emergenciólogos de Puerto Rico. Gracias por estar con nosotros, doctor. Buenas tardes. Gracias por la invitación. Doctor, una pregunta. Y esto, ¿verdad? Lo digo, yo sé que es difícil de decir, pero alguna gente se ha ofendido con la cobertura mediática. ¿Cuál es su nombre completo, doctor? César Andino. Andino. Ok. Se han ofendido porque como que es menospreciar el trabajo generalista. Es decir que, pues, si llevan 10 años de experiencia ya trabajando en sala de emergencia o como, ¿verdad?, en una situación de emergencia, que es, ¿por qué no darle el reconocimiento? O sea, ¿verdad? Uno no quiere hacer sentir mal al generalista, que de hecho nuestro sistema de salud corre en gran medida gracias a los emergenciólogos, o perdón, gracias a los generalistas, porque son los que están atendiendo gran parte de la población. Por otro lado, ¿cuál es la diferencia entre la preparación de un emergenciólogo y un generalista? Pues gracias por la oportunidad. Un médico generalista es un médico que hace sus 4 años de escuela de medicina, luego de esto realiza 1 año de internado y se va a trabajar a su área de preferencia, en este caso a una sala de emergencia. Un médico emergenciólogo hace esos mismos 4 años de medicina, luego de esto... Después del bachillerato, por si acaso. Correcto. O sea, son 8 años y entonces... Correcto. Luego de esto hace 3 años mínimo, porque los programas de medicina de emergencia son de 3 o 4 años, en donde tú te estás especializando en lo que son las destrezas y las competencias que te preparan para adquirir ese reconocimiento como médico especialista en medicina de emergencia. Eso conlleva rotaciones en sala de emergencia, que son más de 80 semanas en promedio, en donde tú no solamente estás trabajando en la sala de emergencia como estaría siendo un generalista en sala de emergencia, sino que tú estás siendo supervisado por emergenciólogos board certified en la especialidad, que te van evaluando y te van llevando de la mano de forma tal que tú adquieras esos conocimientos. Adicional, tú haces una serie de rotaciones en distintas especialidades para prepararte para atender las emergencias que pueden llegar a cualquier sala de emergencia. Tienes rotaciones en trauma, tienes rotaciones en ortopedia, ginecología y obstetricia. De nuevo, la sala de emergencia el médico emergenciólogo está listo para atender cualquier cosa que llegue a la sala de emergencia. Y eso requiere una serie de destrezas y competencias que un emergenciólogo debidamente entrenado en un programa acreditado por lo que es el Consejo Acreditado de Educación Médica Graduada está preparado. Luego de esto, ahí no termina todo. El médico emergenciólogo es elegible a un board. Ese board certifica que tú tienes el conocimiento máximo para ejercer ese título de especialista. Esa certificación se recertifica cada 5 años. Tú tienes una serie de exámenes y pruebas que tú tienes que hacer para demostrarle a ese American Board of Emergency Medicine que tú estás actualizado en tu especialidad. Y eso es lo que te confiere el título de especialista en medicina de emergencia. Por eso, entonces, ¿por qué un generalista no puede hacer el trabajo de un emergenciólogo? Pues por el nivel adicional de pericia que requiere, obviamente, ser emergenciólogo certificado. Y porque tuvieron una supervisión, ¿verdad? De unos, ok. La pregunta sería, ¿y si no tenemos suficientes emergenciólogos, qué hacemos? Porque la verdad es que están atendiendo generalistas en las salas de emergencia, esa es la verdad. Es correcto, es correcto. Quizá esta situación que tú indicas, que hay como una fricción entre, o que se quiera aparentar una fricción entre lo que es emergenciólogo y generalista, no es tal. Nosotros trabajamos mano a mano con los generalistas todos los días y los generalistas tienen un rol tanto en el sistema de salud como en la sala de emergencia, y eso es algo que nosotros no estamos negando. ¿Cuál sería el peligro de que pongamos a generalistas a que funjan como emergenciólogos, si ya están muchos de ellos ya ejerciendo, ¿no? Por ejemplo, ellos no tienen el entrenamiento supervisado por emergenciólogos especializados en el campo. Ellos no tienen el adiestramiento en ciertos procedimientos porque simplemente no hicieron esa rotación. En promedio, en tus 4 años de medicina, tú podrías tener 6 semanas de rotación en sala de emergencia, 2 de ellas en tu tercer año como observador, 4 tal vez en un rol clínico, manejando pacientes de poca agudeza en tu 4º año de medicina. En cambio, el emergenciólogo tiene 3 años en donde maneja todo tipo de pacientes y estamos preparados no solo para la evaluación, el diagnóstico y el tratamiento de esas condiciones. Sí, y estipulado que sin duda hay una preparación adicional y es muy brutal, y de hecho, gracias por el trabajo que usted hace y los emergenciólogos hacen, ¿verdad? Y son héroes. Yo no podría hacer ese trabajo. Gracias. Nada más que por el estrés que significaría tener una vida ahí, además de canalizarlo correctamente, porque saber si es un internista lo que hace falta, es un cardiólogo, etcétera, todo lo que, ¿verdad? Todo, o sea, ustedes no solamente reciben el paciente y para revivirlo muchas veces, sino también para canalizarlo hacia dónde tiene que ir. Correcto. Que es el otro trabajo importante, por eso las otras disciplinas, ¿verdad? Ahora, sí, dame un minuto más, por favor. El problema, por otro lado, es que no tenemos
los médicos. O sea, no los tenemos, no están. O sea, ¿qué hacemos mientras tanto? O sea, ¿cuál sería la solución a este problema? Porque esto es una petición de la Junta de Licenciamiento a Médicos. O sea, el proyecto es de Carmelo Ríos y de José Luis Dalmau, pero a la larga es una petición de la Junta de Licenciamiento Médico. El detalle es que este proyecto lo que está dando es la falsa ilusión de que vamos a llenar las salas de emergenciólogos cuando no es así. Porque recuerda que al igual que los datos son los datos, pues los títulos y el entrenamiento, pues son los títulos y el entrenamiento. Y darle un título a un generalista que te está atendiendo hoy y que al otro día se convierta en emergenciólogo no le va a dar las destrezas y las competencias. Presionar a los hospitales para que tengan que convertir en emergenciólogos a esas personas que están fungiendo, que son generalistas y están fungiendo como si fueran emergenciólogos. Ahora mismo el generalista que esté interesado en convertirse en emergenciólogo, hay 277 programas a lo largo de la nación, hay 2.900 plazas. Muchos no y hay 2 programas acreditados en Puerto Rico que están entrenando emergenciólogos todos los años. Ellos podrían hacer ese entrenamiento, pero solamente dar el título para crear una falsa expectativa de que las salas de emergencia en Puerto Rico están llenas no sería lo adecuado. Y es algo que nos preocupa a nosotros como emergenciólogos, nos preocupa por nuestros pacientes y a la especialidad en general. Gracias. Yo sé que hay mucho más que pudiéramos hablar, obviamente, pero pues se nos acaba el tiempo, así que gracias y daremos seguimiento a esta historia.